映像の投稿者クロエはある日嫌な体験をした。夜10時過ぎ、仕事を終え自宅へと車を走らせていた。家の前に車を止め、玄関に向かうまでのわずかな時間に奇妙な現象が起きた。一部始終を防犯カメラが記録していた。Hello. Oh, yes, of course, you said that. Huh? Oh. Oh, God. Oh. 聞こえてきた声にクロエは思わず振り返る。この時彼女が耳にしたのは男性が親しげに挨拶してくる声だった。この時周囲には誰もいなかった。クロエはこの後近所の住人を訪ねたという。しかしあの現象が起きた時誰も外には出ていなかったことが分かった。投稿者のすぐそばで聞こえた男の声。皆さんの目にはどのように映っただろうか。次の映像の投稿者は住宅の内装工事を手掛けるこちらの男性。2021年2月のある日、とある住宅で男性は一人作業に当たっていた。一人きりの静かな現場で突然不可解な現象が起きたという。男性は作業の手を止め動画を撮り始めた。Siempre pasa cuando estoy aquí solo, estoy solo en esta casa, completamente solo. Siempre que estoy solo, hay algo raro en este pasillo. Yo no lo entiendo, se lo he dicho a muchas personas y no lo entiendo y decidí grabar un TikTok. Cuando yo trabajo en esta área de acá, siempre que trabajo se escuchan pasos. Entonces, cuando me meto acá, se escucha que alguien camina arriba. Y está pasando aquí arribita. Está pasando arribita. Y no hay nada. Uy, qué pedo, güey. 投稿者の言う通り、2階から足音が聞こえてくる。投稿者は後日、視聴者の要望もあり、問題の廊下など家の中を撮影して回っていた。Bueno, mostrando la casa. そこで明らかになったのは、この家の奇妙な構造だった。Ahorita voy a subir. Llegas acá. Para acá está la entrada de la casa. Es la cocina. Las escaleras que suben. Ahí están las personas trabajando. Subimos. Ahí es como el ático, ahorita se los voy a mostrar en otro video porque no me va a dar tiempo. Y este es el pasillo, como pueden ver no llega a nada. Este es el pasillo, topas con pared, no hay salida y el video es grabado aquí abajo y cuando estoy trabajando aquí y después de las 6 de la tarde es que ocurren las cosas. Vengo acá hay un mueble que va a entrar en el baño que está ahí al fondo, que todavía no hay nada. Acá hay un cuarto. Como pueden ver, pues está vacío. Acá hay una puerta que lleva... Uy, güey, no abre. Ahí está. A una máquina, un calentón. Y... por si decían que hay alguien viviendo acá. Creo. Y ahí aquí hay una pared ya luego, pero hay una parte atrás también que está escondida. Esta casa tiene como que partes así muertas. El pasillo. Aquí hay otra puerta chiquitita que da a un ático escondido. Sigo grabando para que vea la gente. Este es como que un cuarto escondido. No hay nada acá. No hay nada. Y acá hay un pasillo. Y ahí topa la pared de la otra que estaba encontrado. 2階の廊下はどこにもつながっていない。家の中には用途のわからない空間が点在し、どこか不穏な気配が漂う。この家のかつての住人について投稿者はこう語っている。Efectivamente en esta casa
Dicen que murió una señora, comentan que vivía una pareja de adultos ya mayores, la mujer enfermó y justamente en esta recámara donde estoy, aquí había un lavabo para que la señora tuviera comodidad y no saliera al baño, no sé qué enfermedad tenía. Ella murió aquí y el señor, al quedarse solo, pues decidió vender la casa. Él va a habitar esta casa a partir del miércoles, o sea que estos ya son mis últimos días aquí en esta casa trabajando. 後日最後の作業をするため投稿者は家を訪れていた。 Creo que la última vez que voy a estar por aquí. Como pueden ver, ya hay cosas. Estoy debajo del pasillo, no escucho nada, realmente no hay ningún ruido, pero me mandaron a mí. Al parecer, las otras dos personas que habían mandado ya no querían venir, porque pues al ya haber muebles y al haber más cosas ya sienten un poquito como que más de miedo de que algo se escuche y que esté todo así y no puedan ni salir corriendo, ¿no? 一人きりの投稿者は最後にこの現象を捉えてしまう。 Y bueno, vamos aquí, vengo viendo partes de la casa donde se escuchan cosas. Ay, güey. Ese se acaba de abrir ahorita. Y pues, igual el día de hoy me tocó solo, ya estoy por irme. Estoy pintando estas y escuché un ruido arriba, subí a ver, dije voy a grabar, vengo bajando y bueno. Pues aquí andamos, ya saben. Toca seguirle, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? 地下室へと向かった投稿者が見たもの、それは冷蔵庫が一人でに開く瞬間だった。投稿者の SNS にはすでに別の現場での動画が投稿され、この家での作業は終わったようである。皆さんの目にはどのように映っただろうか。あるアパートで撮影された奇妙な映像をご紹介したい。映像の投稿者はその日、兄が暮らすアパートに滞在していたという。映像が撮られた時の状況について投稿者はこう説明している。 It was the night before my brother's wedding. It was me and him out in the living room. His wife was asleep in their bed, watching movies, and he fell asleep with his glass in his hand, and I thought it was funny. And I recorded him. I did not see anything when I was recording, and I didn't see it until the next morning. 問題の映像がこちらである。ソファーで眠る兄の姿を記録した映像。映像の序盤、廊下の奥に何かがいたことに気づいただろうか。カメラがもう一度映したとき、この黒い存在は消えている。I showed him the video the next day once I saw it. He called her in and was like, "Is this you?" And she's like, "No." She was visibly freaked out. このアパートではこれまでにも説明のつかない現象が起きてきたという。In their apartment, though, they had multiple occurrences. At one point, they had two people living with them, some family members of hers. It happened to all of them, where they would hear somebody calling their name, but like nobody else was home. But there was one day that my brother came home from work. One of the two guys that was living with them was standing outside in the rain. And that was because he walked past the kitchen and there was a lady, like a older lady, standing in the kitchen. He wasted no time and booked it outside. They checked the apartment, nobody was there. 足がなく、宙に浮いているようにも見えるこの存在。かつてアパートに現れたという女の姿なのだろうか。皆さんの目にはどのように映っただろうか。ご紹介するのは不動産エージェントである男性が記録した奇妙な映像である。男性はこれまで SNS を使い自社の物件を紹介してきた。2025年の3月、撮影に訪れたのは
メキシコの都市メリダにある一軒の住宅。この時起きた出来事を投稿者はこう説明する。 Me acaba de pasar algo muy curioso. Estaba yo grabando unas casas que tenemos. Empecé a grabar un video. Luego voy entrando a la casa, voy grabando el otro video. Grabo parte de la sala. Me voy hacia la cocina. Y de repente se me ocurre ver cómo va el video. O sea, y vean lo que acaba de pasar. No es mentira, se los juro. 問題の映像がこちらである。 映像に記録されていた子供の声。その声はこう聞こえてくる。子供の無邪気な声で不穏な内容が語られている。投稿者に同行していた女性もその声に驚きを隠せない。 O sea, yo cuando veo ese video me estaba cagando de miedo. Y no había niños, o sea, me estaba yo cagando, se los juro. No encuentro explicación, no sé ustedes, júzguenlo, no trato de engañar a nadie. Si quieren comprar la casa, tienen invitados ahí. 皆さんの目にはどのように映っただろうか。ご紹介するのは投稿者の子供が体験した奇妙な現象を捉えた映像である。2022年6月頃から長女の部屋で不可解な現象が起こり始めたという。夜中0時を過ぎてから部屋で大きな音が響くのだという。いくつかの映像にその音は記録されていた。寝室に響く出どころがわからない物音。音が聞こえる前にはオーブが飛んでいることも確認できる。ある日の午前3時頃、子供が投稿者夫妻の寝室にやってきた。天井に何かがいる。震える声で投稿者にそう伝えるのだという。子供部屋を確認するも天井には何もいない。朝になり監視カメラを確認すると不可解な現象が記録されていた。寝室で照明が点滅している。照明は普段このような挙動を見せることはなく、耳を澄ませるとスイッチを押すような音も聞こえてくる。さらに3時間ほどして目を覚ました子供が天井を見上げている。その視線は一点に向けられ、同じタイミングでオーブらしきものも飛んでいく。子供はある日何かに足を触られたと投稿者に訴えてきたという。その時の映像がこちらである。子供の足が一瞬不自然な状態で空中にとどまる。その現象が起こる直前、足のあたりをオーブが飛んでいく。投稿者が特に気がかりだったのはノックの音が3回続けて聞こえることだった。悪魔の存在を示すサインではないかと子供の身を案じている。皆さんの目にはどのように映っただろうか。